Damos unos segundos para que entre más gente y mientras tanto vamos preparando. Un momento. Acá está. Juan Cruz, no, el ejercicio del multiplicador no va porque no corresponde a lo que se ha estado enseñando hasta ahora. Ha quedado ahí porque se cargó en su momento en forma errónea y para no borrarlo y tener que cargar de nuevo, se lo dejo. Pero fíjense que no pertenece a la secuencia de ejercicio, no tiene número, tiene una X. Cuando se dé el tema, que lo va a dar el ingeniero Berazategui, lo vamos a explicar y va a tener su número. Es aparte, ha quedado ahí, así que no se preocupen. Si se fijan, está ahí desde el principio de año. Y se va corriendo siempre que se van agregando los correctos, los ejercicios que van en cada. Está bien ese ejercicio, digo, pero no corresponde a ninguno de los temas dados hasta ahora, así que sáquenlo del radar para el estudio. Ya estamos más o menos los que éramos, así que vamos a Banco Central. Miren, recuerden el tema rápidamente, ¿no? Tenemos una estructura que está formada por dos columnas grandes que son activo y pasivo. En la columna activo están las reservas internacionales, que son las reservas que tiene el Banco Central, designadas en moneda nacional, aunque en la realidad esto se hace en divisas, porque es la caja con la que el Banco Central enfrenta la balanza de pagos, ¿no? Se enfrenta tanto las importaciones como las exportaciones. La demanda de divisas por parte de los agentes internos del país para exportar o para importar. Créditos al sector público, que son los créditos, valga la redundancia, que le da el Estado. Créditos al sector financiero. El sector financiero son todos los bancos que no sean el Banco Central, independientemente de la propiedad del banco. Puede ser como el Banco Provincia de Córdoba, un banco del Estado, pero al ser un banco más del sistema, aunque su propiedad sea del Estado provincial, se lo considera dentro del sector financiero como un banco privado, ¿no? Y después del lado del pasivo está el efectivo circulante y está el encaje, ¿no? Que recuerden que es el porcentaje de dinero que no se puede prestar, que los bancos, por ley, con una resolución en realidad del Banco Central, no pueden prestar, porque es la garantía de que puedan devolver los depósitos. Y después está el efectivo circulante. Y después nos va a quedar un tema más, que es la emisión secundaria. Vamos rápido, supongamos, este ejercicio dice, un ejercicio así se puede hacer en el parcial, de hecho algo así tomamos el año pasado, que son dos movimientos en un solo pase, digamos. Fíjense, dice, el banco tiene una circulación monetaria de 1.000 millones, ¿no? Pone. Ese total, un 20% está otorgado al sector público, los 200 millones acá. 10% corresponden a redescuento. Recuerden, el término redescuento es la designación técnica para los préstamos que se hacen al sector financiero, desde el Banco Central. El resto son reservas propias de la autoridad monetaria, o sea que 70%, porque 100 menos 20 menos 10, lo tenemos acá. Los numeritos no hace falta que sean complejos porque lo que importa es el que entiendan la mecánica. Sabemos que el encaje es del 30%, o sea, del 30% de la base monetaria, que es 1 millón. Por lo tanto, son 300.000. En el activo tiene que dar igual que el pasivo. Si mi encaje es de 300, sé inmediatamente que el efectivo circulante es de 700, porque es la resta. 1 millón menos 300.000. ¿Qué es lo que me pide? Me dice, bueno, el Banco Central otorga 200.000 pesos de redescuento más, ¿no? O sea, el sector financiero. Vamos acá, partíamos de 100.000 en el sector financiero y el Banco Central le dio 200 más. Por lo tanto, pasó a 300. Ahí lo marqué con rojo para que vean que ahí se ha producido un movimiento. Simultáneamente, ordena pasar el encaje al 60%.
60%, en este caso, lo que vamos a ver es el 60% de la nueva base monetaria. Si el Banco Central otorgó 200.000 pesos al sector financiero, significa que estos 100 pasaron a 300, ahora la suma de esto ya no me da más 1.000.000, me da 1.200.000. Y por lo tanto, acá también tengo que tener 1.200.000. Entonces, el 60% de esto va a dar 720. ¿Correcto? Porque sé que el encaje lo llevo a 60%. Inmediatamente sé que el efectivo circulante es 480. ¿No? Ahora, tienen el gráfico ahí. Abstráiganse un segundo del gráfico. ¿Esta política fue expansiva o fue contractiva? Fíjense que la base monetaria pasó de 1.000.000 a 1.200.000, ¿no? ¿Pero eso fue contractivo o fue expansivo? Muy bien, todavía fue contractivo, pero yo te digo ahí, alguien te dice que no entiende o que tiene... Ah, muy bien, Lucas. Muy bien. ¿Por qué si la base monetaria aumentó, tu política es contractiva, como bien dice el gráfico? Porque efectivamente, el efecto... Vamos, la redundancia, porque digamos, efectivamente, lo que tenemos de efectivo circulante disminuyó. Recuerden la regla, que lo vimos en los ejercicios que están en el cuadernillo. Yo, cuando voy tocando cualquier ítem que no sea el efectivo circulante, o el encaje, que es una forma indirecta de tocar el efectivo circulante, puedo determinar si una política es contractiva o restrictiva viendo la base monetaria. Pero en el momento en el que toco el efectivo circulante, me tengo que fijar qué es lo que ha pasado en ese efectivo circulante. Si es mayor, si quedó más grande o más chico que el que tenía antes, porque eso es lo que me va a determinar si la política es contractiva o si la política es expansiva. En realidad lo puedo hacer siempre. El efectivo circulante siempre va a ser el indicador más fiel de si la política es contractiva o expansiva. Siempre. Lo que ocurre es que no alterando ese efectivo circulante, tocando solamente los ítems del activo, también voy a poder determinarlo a través de la base monetaria. Pero una vez que toco el pasivo, la que me va a decir si es contractiva o expansiva va a ser solamente el efectivo circulante, porque si no me puedo llevar a engaño. Fíjense, la base monetaria acá se expandió, efectivamente, sin embargo la política es contractiva. Si yo no hubiera variado el encaje acá, si mi encaje hubiera seguido siendo 30, a ver si esto tenía arreglo automático. Fíjense, si hubiera tenido, yo acá lo corregí, puse 30, ¿no? 30 y 30. No toqué el encaje. Ahí sí, la base monetaria, como yo no toco el pasivo, por supuesto que esto se altera acá cuál es el valor del encaje, porque pasa a ser el 30% de 1.200.000, no de 1.000.000. Pero fíjense, el movimiento del efectivo circulante sigue el mismo sentido que la base monetaria. La base monetaria creció, el efectivo circulante creció. Por lo tanto, es expansiva, neta expansiva. Lo podría haber determinado tanto viendo la base monetaria como viendo el efectivo circulante. Ahora, una vez que toco el encaje, volvemos a los 60, una vez que toco el encaje me tengo que fijar cómo quedó el efectivo circulante para no tener un error de interpretación de qué es lo que ha pasado en los movimientos, en esos movimientos del Banco Central. ¿Se entendió? Sí, ¿Por qué, profe. por qué esta importancia del efectivo circulante? Y ahí sí vamos al último tema. Por la cuestión de, vamos a ver, por la cuestión de la multiplicación del dinero bancario. Lo vamos a repasar directamente. Si tienen parcial, no quiero, si tienen otro parcial, no quiero detenerlos.
Acá tenemos propensión marginal al consumo, que también era un tema que puede entrar. Fíjense, la fórmula es muy sencilla, es aplicar esto nada más para sacar la propensión al consumo, la propensión marginal al consumo. Recuerden cuál es la diferencia. La propensión al consumo, sin la palabra marginal, es el porcentaje de mi ingreso que yo gasto. La propensión marginal al consumo es es el porcentaje de mi ingreso adicional que yo gasto. Supongamos, vamos a poner este ejemplo, fíjense en el 3. Esto estaba hecho, está hecho en el cuadernillo. Si yo tengo un ingreso disponible de 12.000 y me gasto, consumo 9.600, mi propensión al consumo es 2.400 pesos, ¿verdad? O sea, el 80% de los 12.000. Ahora me llega un ingreso extra, ¿no? Algo de arriba, un ingreso adicional de 1.000 pesos. De esos 1.000 pesos extras, adicionales, marginales, yo me gasto 500, ¿no? La mitad, 50%. Fíjense, yo tengo una propensión al consumo del 80%, de mi ingreso, del bloque de mi ingreso normal, habitual, yo me gasto el 80%. Pero de un ingreso adicional yo me gasto el 50% nada más, ¿no? Fíjense cuál recuerden que esa es la diferencia entre uno y otro, y las fórmulas están acá, es muy, muy sencillo, así que no tiene mucha más historia. Y la propensión marginal al ahorro es la inversa de la del consumo, así que tampoco tiene mucha historia. Va a lo que quería ver, que era rápidamente, un segundo más, acá, justo acá, acá. Esto es la emisión secundaria, ¿no? O la multiplicación del dinero bancario. ¿Cómo funcionaba? Yo tengo una emisión primaria, ¿no? Que realiza el Banco Central, una base monetaria, que ingresa al circuito financiero, es el punto número 1, es la fila, el carril número 1. Mejor dicho, no entra al circuito financiero, entra a la economía en su totalidad. Y eso se divide. Una parte al consumo, de acuerdo a cuál sea la propensión al consumo de esa sociedad. Supongamos que esa sociedad, porcentaje de consumo 60%, 480 se va al consumo. Digamos, para poner en términos imprecisos, pero que para que les quede grabado, se pierde, ya no los tengo más. El resto se ahorra. Recuerden que ahorro es diferente a atesoramiento. El ahorro no es solamente el guardarme la plata, sino que la guardo en el circuito financiero, para que el circuito financiero pueda seguir usando ese dinero, ¿no? Entonces, sí, es el 40%, porque el 60% lo consumo, eso es definición de las condiciones de inicio del problema. El 40% son 320. De esa plata que queda en el circuito financiero, o sea, en los bancos, el Banco Central ha fijado un encaje del 15%. De los 320 hay 48 pesos que no los puedo tocar, yo como sector financiero. Me queda el saldo, que son 272. ¿Qué hago con los 272? Los vuelvo a volcar a través de préstamos a la economía. Entonces, en la siguiente vuelta de esta espiral, estos 272 pasan a cumplir la función que cumplía la base monetaria inicial, ¿no? Porque vuelven a entrar para alimentar la economía en general. Y vuelvo a hacer los mismos pasos que antes. 60% se consume, 40% se ahorra, o sea, va al circuito financiero. De esos, 15% no los puedo tocar, el resto los vuelco en préstamos. Y así voy dando vuelta. Eso significa que al final del circuito, aquello que empezó como 800 pesos, termina siendo la oferta monetaria real, que son 1.210, que es la suma de lo que quedó en el consumo más lo que se depositó
en forma de ahorro en el circuito financiero. Hay una multiplicación, hay una creación de dinero virtual. ¿Cuál es la condición? En realidad el dinero real siempre han sido estos 800, siempre han sido la base monetaria. Lo que pasa que el circuito financiero permite que cada peso de este tenga más de un tenedor. Tiene un solo propietario, que es el propietario del depósito original. Pero como esa persona lo pone aparte y no lo necesita usar, el circuito financiero se lo puede dar a otro para que lo emplee. Es como si tuviéramos un solo auto, pero como no lo usamos simultáneamente todos los miembros del curso, entonces se lo podemos ir prestando para que más de uno lo use. Sí, bueno, no te preocupes mucho por el redondeo, en todo caso lo que podés hacer directamente es lo que hicimos acá. Redondeás como te va diciendo el Excel, ¿no? O sea, le quitas la coma y que te lo redondee. No es muy importante la precisión del número, sino que el proceso esté bien hecho. ¿Se entiende, Yael? Acá lo que está hecho está quitado directamente del Excel los ceros decimales, ¿no? Esto se puede resolver en forma analítica a través de esta fórmula. Acá, como ven, dio un poquito más grande la fórmula porque nosotros lo cortamos en el paso 6. Nosotros acá podríamos haber seguido. Lo que pasa es que ya empezás a trabajar con valores, en realidad empezás a trabajar con decimales ya, no tiene mucho sentido. La fórmula te da la serie hasta el final de cómo se transforman 800 de base monetaria en 1212 de oferta monetaria. La fórmula es bastante simple, está acá, hay que reemplazarlo. De todas maneras, lo que se busca evaluar es que ustedes comprendan este mecanismo. Así que es posible que a lo mejor tengan un ejercicio en el cual tengan que llenar ustedes esta matriz. O sea, van a tener estos datos y van a tener el cuadrito, pero vacío, sin los valores, y lo van poniendo ustedes, que es, como ven, es muy, muy simple el mismo. Así que bueno, con esto hemos completado todos los puntos que van para el parcial desde el punto de vista práctico. A ver, ¿hay alguien ahí? Ejercicio 11, a ver. Vamos a ver. Ah, bien, espérate. Vamos a ver el enunciado porque si no tus compañeros capaz que se pierden y no sepan de qué se trata. Fíjate, dice, una empresa de software de Argentina exporta un programa informático cuyo precio original para el mercado internacional es de $200.000. En Argentina se estableció derechos de exportación para el sector informático del 5%. Terminemos ahí porque para tu pregunta no hace falta el resto. Fíjate qué es lo que dice la pregunta. La pregunta dice, ¿es posible para la empresa conservar como ingreso el precio original? Y en tal caso, ¿cómo debería proceder? ¿No? Fíjate. Ella quiere, hay un impuesto del 5%, ¿no? Y la empresa lo que quiere es asegurarse que le van a quedar $200.000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que tratar los 200, hay un precio final, ¿no? No es un commodity, por lo tanto el 5% yo se lo puedo agregar. Lo que me tengo que asegurar es que me queden 200.000 pesos. Entonces esos 200.000 pesos los tengo que tratar como si fuera el 95%. El 95% es el 100% del precio del que lo voy a vender en el mercado internacional, menos el 5% de arancel, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, si calculo
le sumo los 200, o hago la regla de 3, como se hace acá, multiplico por 100 y divido por 95, entonces, porque lo que yo estoy haciendo es decir, si 200.000 es el 95%, ¿cuánto será 100.000? Perdón, ¿cuánto será el 100%? ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, así yo sé que no me voy a mover de mis ingresos de 200.000 pesos. Si hubiera sido, hubiera sido el 20%, acá lo que tendría que haber hecho es decir, bueno, lo tengo que tratar a los 200.000 como si fuera, lo salto acá, como si fuera el 80%, ¿no? El 100% menos el 20%. Y hago la regla de 3 basado en eso. Digo, va, si el 80% son 200.000, ¿cuánto será el 100%? Y me va a dar el valor acá, que será 240, ¿verdad? Sí, 240. ¿Ves? ¿Se entiende cuál es? No tiene nada de... Es como más un problemita de ingenio que de los conocimientos específicos. Pero bueno, son problemas prácticos a veces que a ustedes se les puede presentar en la vida real. Así que bueno, estimados, estamos. Si no hay nada más, los liberamos y nos vemos ya el martes próximo. ¿Todo bien entonces? Perfecto. Nos vemos, chicos. Que anden bien.